¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana continuamos con nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema distribución de la población. En este punto estaremos observando de qué manera se distribuye la población en el mundo entero, en todos los continentes, y esto va a ir dependiendo de las zonas favorables y dependiendo también de un montón de variables que estaremos observando. La población del planeta se distribuye en forma muy variada. Esto puede observarse, por ejemplo, haciendo una ilustración, un gráfico en una manzana de una ciudad. Se puede notar, por ejemplo, que en una manzana urbana con un solo edificio que tiene más de 100 departamentos, rodeado de unas 25 casas y varios terrenos baldíos. Entonces queremos simplemente ilustrar que en un solo lugar puede tener un departamento de 7, de 10, dependiendo de las ciudades, rascacielos, edificios, que pueden haber prácticamente en un sitio 100 departamentos y en cada departamento están habitando una familia. Y sin embargo, si estamos en una zona donde no existen departamentos, pero existen casas, 25 casas, en cada casa puede haber diferentes familias. Entonces, en esa situación, en un solo espacio, pero que tiene una superficie, digamos, elevada, entonces ahí puede haber departamentos con varias familias. Sin embargo, en 25 casas, por llamarlo de una manera, 5 casas por cada 100 metros. Entonces estamos en un espacio más horizontal, un espacio horizontal donde la población se concentra más, o sea, se concentra a lo largo de ese espacio. Entonces, evidentemente, si es que existen varios rascacielos en una ciudad, evidente van a tener mayor cantidad de población, mayor distribución de la población en una sola zona. Y evidentemente utilizando los edificios y las casas de forma horizontal, entramos a tallar que hay la distribución de las familias o de las personas están bien variadas. A lo que también podemos mencionar que estábamos diciendo en cuanto a los terrenos baldíos. Evidentemente que en un terreno baldío no hay prácticamente nadie que esté viviendo porque no tiene su pequeña infraestructura hecha, entonces no se puede habitar, es un terreno baldío, no existen personas que están viviendo allí. Entonces, de la misma manera ocurre en las ciudades. En una zona se concentra mayor cantidad de población que en otras. Y vamos a ir observando más adelante por qué ocurren estas situaciones. Estaremos observando las variables de por qué ocurren estos acontecimientos o estos hechos. En este punto estaremos también analizando el desplazamiento de la población y se producen de tres maneras de forma normal. Tenemos la migración de forma habitual, tenemos la migración de forma interna y tenemos la migración de forma externa o internacional. La migración de forma habitual es aquella migración de carácter repetitivo, de carácter cíclico. Es el caso de las personas que tienen que movilizarse diariamente hasta su lugar de trabajo y que retornan al final de la jornada. Entonces, esta ejemplificación de que las personas constantemente van diariamente hacia el lugar de trabajo, hacia su lugar de trabajo y luego al término de la jornada regresa nuevamente, es una migración de forma habitual. Lo mismo se puede dar en el plano de la escuela, cuando uno va normalmente en el horario habitual de la escuela y luego al terminar la jornada escolar académica
al regresar después de 5 horas, volvemos a la casa, entonces también estamos ante una migración de forma habitual. Luego tenemos la migración de forma interna, que son desplazamientos de forma definitiva o de larga duración, aunque sin salir del país de origen. Constituyen un mecanismo de redistribución interna de la población y suelen tener su origen en la emigración del campo a la ciudad o los llamados éxodos rurales. Entonces, la migración interna se produce por un periodo también largo, cuando normalmente se trasladan de un lugar de la zona hacia otra zona del país. Por ejemplo, normalmente de la zona rural hacia las ciudades, o viniendo hacia la capital. Por ejemplo, de Caguazú se traslada por cuestiones que vamos a ir más adelante a la ciudad de Asunción, o de la ciudad de Villarrica, por ejemplo, una zona rural, se traslada hacia las capitales fronterizas comerciales como Ciudad del Este, Encarnación, y ya como para poder instalarse por cuestiones de económicos, por cuestiones de educación o por cuestiones también de salud. Esta migración normalmente se produce por estos factores, pero dentro del país, sin salir fuera de ella. Y la migración de forma externa son los desplazamientos de masas de la población, emigrantes que cruzan las fronteras de un país con el propósito de residir en el otro. Esto ya es, entonces, trasciende ya las fronteras del país local, y también con la intención básicamente de producirse, de instalarse, de asentarse, de vivir por un periodo de tiempo interesante. Entonces se produce la migración de forma externa. Ahora, los motivos estaremos observando en los próximos materiales de apoyo que entraremos a continuación. Y en este bloque vamos a ir viendo cuáles son los motivos por los cuales las personas se desplazan, ya sea de forma interna o de forma externa. Hablamos de forma interna, que se producen el desplazamiento dentro del país, y de forma externa fuera del país. Algunos de los motivos son los polos de atracción. Los polos de atracción son zonas cuyas características particulares atraen flujos migratorios importantes. Por ejemplo, las ciudades, las regiones costaneras y las regiones templadas atraen a la población por las condiciones de vida que ofrecen. Lo mismo sucede con las zonas económicamente más desarrolladas. Entonces, las zonas de atracción es por la región misma, porque ofrece una variabilidad de comodidad, como son el lugar, regiones, por ser una ciudad. En las ciudades encontramos de todo, como estuvimos analizando. Encontramos las comodidades más cercanas, los medios de transporte, encontramos con supermercados, encontramos con una variabilidad en cuanto a las escuelas, en cuanto a centros sanitarios, hospitales, centros de salud. Entonces hay bastantes atracciones donde uno pueda ir a sentarse a instalarse y a hacer una vida, familiar. Y normalmente uno emigra por cuestiones de familia para que pueda encontrar una comodidad, y también a tener a la vista los servicios básicos para hacer frente a las necesidades fundamentales del ser humano. Entonces, normalmente son estas por las cuales uno emigran a las ciudades. Y por eso también hablamos de otro punto, cuál era, que sucede también asimismo con las zonas económicamente más desarrolladas, donde puede haber mayor oferta laboral, donde haya más empresas privadas, o zonas de industrialización, donde puede haber una oferta laboral
y donde pueda necesitar mano de obra. Entonces las personas se trasladan a esos lugares a fin de poder, digamos, aprovechar esa posibilidad de tener una oportunidad de trabajo y de esta manera poder hacer una vida, de instalarse en las cercanías, porque su zona de trabajo están en esos lugares. Entonces, otra posibilidad de emigrar o de prácticamente hacer una población, una emigración, es por problemas o por, digamos, las ofertas laborales que puedan tener por sobre todo aquellos países con mayor industrialización. Asimismo, también tenemos las áreas de expulsión, que son los lugares cuyas características resultan limitantes para la vida humana, lo que provoca la migración de su población. Por ejemplo, las zonas de conflictos y los desiertos no permiten que la población satisfaga todas sus necesidades e incluso generan riesgos que la población prefiere evitar, desplazándose hacia otras áreas, buscando mejores oportunidades de vida, desarrollarse como familia y de esa manera también a evitar estos conflictos armados que puedan ser también conflictos o persecuciones de ideologías, persecuciones religiosas, por lo que se producen normalmente las migraciones. Entonces son las áreas de expulsión, se lo conoce de esta manera. Y en este punto vamos a ir siendo hincapié de forma más específica de por qué migran las personas. La existencia por las condiciones físicas favorables, el relieve, el clima, el acceso a los recursos naturales, la existencia de un suelo fértil que permita contar con los medios de subsistencia, por sobre todo aquellos inmigrantes que se dedican a la agricultura, que se dedican a la ganadería. Podemos notar esto en la región del Chaco o en las zonas rurales de la República del Paraguay, sobre todo personas europeas jubiladas que invierten, que vienen al Paraguay por las condiciones muy interesantes de sus recursos naturales y vienen a instalar estancias, se dedican a la agricultura, se dedican a la ganadería. Y entonces, de esta manera podemos dar un ejemplo y atendiendo a las condiciones físicas favorables, que son algunos de los motivos por los cuales se van poblando o van emigrando, mejor dicho, también las personas por estos motivos y que ven muy interesante y quieren dedicarse a este rubro, sobre todo haciendo contacto con la naturaleza o con el clima, perfecto para la producción. La variedad de ocupaciones u ofertas de actividades económicas que ofrezcan posibilidades de una mayor remuneración. Acá tenemos una serie de ejemplos, que podemos observar, que podemos analizar en lo referente al éxodo rural. Las poblaciones en zonas rurales emigran hacia las capitales, hacia las grandes ciudades, a fin de poder tener una posibilidad de trabajar en otra área que no sea en el área rural, que no sea el área agrícola, y de esa manera buscar otra posibilidad de oferta laboral en otras situaciones, en empresas, en industrias, y de esta manera, ya que puede aprovechar en esas áreas, también hacer una vida a la par también. Esto se asocia con el otro punto donde dice la existencia de oportunidades de educación, donde normalmente hacia el interior del país no se cuenta con la infraestructura en materia de trabajo ni en materia de educación. Entonces ya tiene su lugar de trabajo allí, entonces también tiene una oportunidad cercana a su materia de educación, ya sea secundaria o terciaria, a fin de poder hacerse profesional, y entonces ya prácticamente emigran
cuenta con un trabajo, cuenta con una educación y también ya puede hacer una familia en esas zonas. Y de esta manera también producen digamos, el poblacionamiento en las grandes urbes, en las grandes ciudades. Y cuenta con todo. Cuentan con los servicios de salud, cuentan con los servicios de la cultura y también pueden acceder a un espacio recreativo, por lo que es apetecible emigrar hacia ciertas zonas porque encuentran el confort, encuentran las comunidades, sobre todo para hacer frente a las necesidades fundamentales del ser humano. Otro punto por qué emigran las personas, por la existencia de condiciones de seguridad. Hablamos ya también de esto, por ejemplo, en la seguridad familiar, donde cuentan con todos los servicios básicos para hacer frente a las necesidades de los seres humanos. La existencia de condiciones sociales favorables para la convivencia, como la tolerancia de credos e ideologías. Esto ha sucedido muchos con inmigrantes europeos, donde durante la Segunda Guerra Mundial muchos de ellos tuvieron que emigrar hacia Sudamérica, hacia América, a buscar oportunidades de que se lo respeten, porque muchos europeos, sobre todo por citarlo, mencionar los menonitas, no estaban dispuestos a pelear bajo ningún punto de vista y ellos prácticamente eran forzados a que agarren las armas, peleen por su territorio, peleen por su nación. Entonces, como una cuestión de ideología, ellos buscan la pacificación, de no utilizar las armas como una metodología de creencia o de defender alguna política del Estado. Entonces ellos tuvieron que emigrar hacia Sudamérica o hacia América también a fin de poder trabajar y que se lo respeten en sus creencias, en sus ideologías. Y también Paraguay es uno de los países que respeta esta situación, por lo que muchos inmigrantes menonitas están asentados sobre todo en América, sobre todo en el Gran Chaco, en el Boquerón, están muchos inmigrantes menonitas trabajando y también encuentran un respeto hacia sus ideologías, hacia sus creencias. Y esto también hace de que muchos puedan emigrar de un lugar a otro buscando ese respeto y esa seguridad, digamos, de alguna manera. Bueno, y básicamente vamos concluyendo qué es lo que sucede con los migrantes. Sabemos que una población que puede aumentar, puede disminuir de acuerdo a las ofertas apetecibles de las personas, y con esto también el Estado debe, si sabemos que en una zona cuentan con muchos inmigrantes, cuentan con mucha población, por lo que le ofrecen esos lugares, entonces el Estado debe también crear una política de paliar las necesidades, de crear caminos, de crear más fuentes de trabajo, de crear educación, de mejorar las calles, mejorar las rutas, de brindarle los servicios en cuanto a agua potable. Entonces, una serie de políticas que debe tomar en cuenta el Estado cuando está creciendo la población, y no solamente el Estado, sino también los municipios, las ciudades, las gobernaciones van observando el flujo de población y de esta manera ofrecerles una mayor comodidad a esas personas que van emigrando hacia sus ciudades, hacia sus municipios. Y otras consecuencias de lo que también están atravesando los inmigrantes son con sobre todo inmigrantes o migraciones internacionales se enfrentan a barreras idiomáticas, culturales, incluso legales. El inmigrante también puede vivir segregado y verse obligado a vivir marginalmente con un grupo de iguales, los cuales se cierran para mantener su identidad. Estamos hablando de los inmigrantes ilegales que no cuentan con los papeles adecuados por el estado donde ellos van, entonces viven de forma clandestina, entran en negro, y de esta manera sus patrones o los jefes donde ellos están consiguiendo los trabajos lo realizan, son explotados, básicamente no se los paga, no se los respeta,
no se los paga lo que debería pagarse y el donde vaya a quejarse, puesto que está de una forma ilegal, y de esa manera se producen los atropellos a los derechos humanos y atentan contra su dignidad humana. Entonces, estos son los factores que suceden con los migrantes en las diferentes maneras que uno pueda encontrarse. Bueno, hasta aquí hemos llegado, jóvenes, en referencia a materia de la distribución de la población y qué es lo que sucede con los migrantes internacionales.